Dios le bendiga, queridos hermanos y amigos que en esta mañana nos acompañan para compartir la palabra de Dios. Amén. Le damos gracias a Dios por darnos un día más de vida para que nosotros podamos acercarnos a Él y podamos tomar de Él este día, ¿no? En este caso vamos a hacerlo a través de su palabra. Amén. Habíamos estado hablando en estos días anteriores que nosotros fuimos creados para ser como Cristo, ¿no? Hemos hablado no en su divinidad como Él es, sí, pero sí en su carácter. Lo que nosotros aprendamos de Él es lo que nosotros tenemos que poner en práctica cada día. El día de ayer estábamos hablando acerca de cómo crecer, y la palabra de Dios nos está hablando que nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Ese fue el texto que hablamos ayer. Ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra de Dios. A la medida que nosotros vayamos ocupándonos en los asuntos de Dios, leyendo su palabra, orando, sirviéndole al Señor, buscando la forma de servir a Dios, eso nos va a ayudar a desarrollar y a crecer. Recuerda que nosotros fuimos puestos dentro de una iglesia. Como cristianos pertenecemos al cuerpo de Cristo y estamos dentro de una iglesia, una congregación donde hay personas como nosotros que no somos perfectos. Entonces Dios va a usar diferentes formas, diferentes medios, circunstancias para que nosotros vayamos siendo perfeccionados, transformados a la medida que lleguemos a ser cada día más parecidos a Cristo en su amor, en su paz, en su paciencia, en su bondad, ¿no? Y el tema que vamos a tocar el día de hoy justamente tiene que ver con eso, que es transformados por la verdad. Amén, transformados por la verdad. Bien, voy a usar un texto. En nosotros, nuestra propia naturaleza es una naturaleza que está inclinada a las cosas malas, no a las cosas buenas. Nuestra naturaleza está inclinada a las cosas malas. Entonces, cuando uno viene a Jesucristo, la Biblia dice, despójense de la vieja naturaleza, de ese viejo hombre que está contaminado y viciado, despójense de ello. Y la Biblia nos enseña que mientras que más nos acerquemos a Dios, Dios se va a acercar a nosotros, y eso nos va a ayudar a que nosotros podamos despojarnos de aquellas cosas que justamente nos interrumpen, nos hacen pecar y por ende nos alejan de Dios. Amén. Bien, acerquémonos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Nosotros tenemos que ser cada vez más parecidos a Dios. Recuerden que Dios es santo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también tenemos que ser santos. Ahora, nosotros ya somos santos a causa de Jesucristo, porque recuerden que Él, cuando nos perdonó nuestros pecados, Él nos limpió de todo pecado y toda maldad, nos justificó y nos santificó. Pero bien, nosotros ya tenemos ese título de ser santos, ya no somos pecadores, pero sin embargo, la santidad de nuestras vidas va a cumplir un proceso, va a llevar un proceso que cada día va a ir perfeccionándonos. La palabra santidad o santo quiere decir apartado. Tenemos que apartarnos de las cosas malas, tenemos que apartarnos de lo que hacíamos antes, tenemos que apartarnos de aquellas cosas que ofendían a Dios para caminar en dirección a Dios. Amén. Eso es la santidad. Ahora, nosotros tenemos que ser transformados a esa imagen. Por eso que el apóstol Pedro dijo en capítulo 1, dice, sed santo porque yo soy santo. Primero Pedro, ¿no es cierto? Sed santo porque yo soy santo. A esa medida tenemos que ir transformándonos más de la santidad de Dios en nuestras vidas y menos de este mundo, menos de esta naturaleza pecaminosa, de tal manera que cada día, vuelvo a repetir, cada día vayamos asemejándonos más a nuestro buen Dios. ¿Es un asunto fácil? Por supuesto que no, es un asunto de valiente, porque hay que despojarse de aquellas cosas que estamos acostumbrados a hacer, hay que renunciar a ciertas cosas que nos generan ganancias, que nos generan cosas que nosotros quisiéramos, que nos convienen, bueno, pero si no es agradable a los ojos de Dios, tenemos que dejarlo. En San Juan 17:17 dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice así, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Recuerda que nosotros hemos sido llamados para ser transformados, y el título de hoy es transformados por la verdad, transformados por la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice la palabra de Dios en San Juan 17:17. Entonces, Dios va a usar su palabra para que nosotros seamos transformados. Mira, hermano, tú tienes en tu casa un libro parecido a esto.
llamado la Biblia. Es un libro que si tú lo prendes, se va a quemar. Es un libro con hojas, impreso, y sus hojas, su material es perecible. Pero su contenido, lo que dice la Biblia, nunca va a perecer. Esta palabra es un libro, contiene palabras que ha transformado miles y millones de vidas. El salmista David decía: tu palabra es medicina para mi cuerpo. Esta palabra, su sola lectura, ha sanado a miles y millones de personas. Ha transformado mentes, corazones, familias. Personas de las más malas que puedan existir en esta tierra han sido transformados por esta palabra. Y muchas personas hemos encontrado el propósito de nuestras vidas a través de esta palabra. Por eso que el Señor dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En otras palabras está diciendo: seamos transformados a la imagen de ese Dios santo a través de su preciosa palabra, que es pura, santa y verdadera. Solo podemos encontrar en la palabra de Dios el medio de nuestra transformación. El Espíritu Santo va a generar cambios en nosotros a la medida que nosotros vayamos conociendo más de su palabra. Por eso que hay un texto que dice: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Sí, hermanos, este precioso libro tiene el poder suficiente para transformar nuestras vidas y moldearnos a la imagen de Jesucristo. Así que lo primero que Dios va a usar para transformarme es su propia palabra. Lo primero que Dios va a usar para cambiar mi pensamiento, mi forma de sentir, mi forma de actuar, es su palabra. Porque su palabra es verdad. Y esa palabra, esa verdad, es lo que a mí me va a cambiar y me va a transformar. Este libro, llamado la Biblia, no fue hecho para que adorne tu mesa, no fue hecho para que adorne tu biblioteca, no fue hecho para que esté guardado en un lugar donde nadie lo alcance, donde sea inaccesible. No, este libro fue hecho y está en tus manos para que este libro pueda conducir tu vida en esta tierra. Este es el manual de nuestra existencia. Así como los artefactos vienen con sus manuales de uso, este es nuestro manual para nuestra existencia y para cumplir con los propósitos eternos de Dios en esta tierra. Este libro, hermoso libro, nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer en esta tierra. Por eso que en alguna parte de la Biblia dice: este pueblo peca por falta de conocimiento. Muchas veces nosotros ofendemos a Dios de muchas maneras e ignoramos que eso es una ofensa. ¿Por qué? Porque la desconocemos. Y es la Biblia, que es una luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Biblia. Entonces este precioso libro me va a conducir por el camino correcto. En el libro de San Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado, esta palabra llamada la Biblia, son espíritu y son vida. Te da vida, te transforma, te cambia. Por eso que cuando uno lee la palabra, uno se va llenando de Dios. Una persona que no lee la Biblia es una persona que ve su cambio como algo imposible. Una persona que no lee la Biblia es una persona que no teme a Dios. ¿Por qué? Porque su sola lectura nos hace conocer a Dios y eso nos hace respetar a Dios. Pero cuando uno no lee esta Biblia, solamente lo carga para ir a la iglesia o para identificarse como cristiano, no está haciendo nada más que lucir algo que no es. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios a través de su palabra, tú y yo vamos a cambiar. Tú y yo vamos a ser transformados. ¿Por qué poder? Por el poder de la palabra de Dios. Amén. En este mismo libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31, dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Voy a volver a leer, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Se dan cuenta que
leer, conocer y aplicar la palabra de Dios es la marca distintiva de cada discípulo, de cada hijo de Dios. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, entonces para yo poder permanecer en su palabra, lo mínimo que tengo que hacer es leerla, es conocerla para poder aplicarla. Porque yo no puedo aplicar algo que yo no conozco. Mi hermano, tú y yo estamos llamados a conocer y estudiar la palabra de Dios. Por eso que nosotros a través de este medio que estamos dando, les estamos haciendo conocer la palabra de Dios, para que nosotros no pequemos en nuestra ignorancia, pensemos que nosotros podemos pasar la vida sin leer la Biblia. No, hermano, por eso que Jesucristo dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y este precioso libro, querido hermano, tiene todo el poder para transformarnos. En 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra te enseña, esa enseñanza te hace ver cómo estás, esa palabra después te va a corregir y te va a decir lo que tienes que hacer. Pero si nosotros no leemos la Biblia, nunca vas a escuchar la voz de Dios. Si tú no lees la Biblia, nunca vas a saber lo que Dios quiere para tu vida. Si tú no lees la Biblia, eres una persona expensa a cometer cualquier clase de error, y los errores más grandes de esta vida. ¿Por qué? Porque ignoras la verdad de Dios. Cuando tú lees la Biblia, tú vas a ser transformado poco a poco por el Señor. Tú vas a ir conociendo a Dios, te vas a llenar de conocimiento, te vas a llenar de sabiduría, vas a tener prudencia al hablar, vas a ser juicioso al tomar decisiones. Pero si tú no lees la palabra de Dios, lo único que estás preparando es una vida de fracaso. Tú puedes ser próspero en muchas cosas, puedes tener muchos cartones pegados en tu pared, puedes haber crecido económicamente por aquí y por allá, pero ante los ojos de Dios siempre vas a ser una persona que no crece. Pobre, dice la Biblia, la palabra de Dios en Apocalipsis dice, pobre, ciego y desventurado, que necesita de la palabra de Dios. Querido hermano, nosotros no podemos vivir ajenos a la palabra de Dios. Nosotros fuimos creados para ser como Cristo. Y para ser como Cristo, tú y yo necesitamos leer y escuchar y escudriñar la palabra de Dios. Amén. Ahora, miren, voy a terminar con Colosenses 3:16. Dice así. El 15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con sabiduría, en toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Que dice la palabra de Dios que si tú quieres tener paz en tu corazón, permite que esta palabra esté en abundancia en tu corazón. Y cuando la palabra de Dios esté en abundancia en tu corazón, tú vas a poder animar a otras personas y vas a ser una persona agradecida, que siempre va a cantar y adorar y exaltar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra que está en tu corazón va a ir transformándote de gloria en gloria cada día. Cada día Dios te va a ir transformando a su propia imagen y semejanza. Pero esta palabra tiene que abundar en tu corazón. Por eso, mi hermano, mi preocupación como pastor de la iglesia es todos los días proveerte de esta palabra como lo estamos haciendo el día de hoy. Pero tú, de manera voluntaria e independiente de lo que estamos haciendo ahora, tú tienes que acercarte a Dios, tomar tu Biblia, tomarte tu tiempo, leer la palabra de Dios, para que Dios día a día vaya cambiando y transformando tu corazón. Yo voy a dar cuenta delante de Dios de lo que hago con la palabra de Dios. Ustedes también van a dar cuenta delante de Dios. ¿Qué le vamos a decir? ¿Con qué nos vamos a justificar? Si vosotros permanecéis mi palabra, seréis verdaderamente discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Queremos ser buenos hijos de Dios, queremos ser buenos cristianos, vivamos dependiendo de su preciosa palabra. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias en esta hermosa mañana. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu inmenso amor y por tu grande misericordia, Señor. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Perdónanos porque nosotros muchas veces dejamos tu palabra al último, al final de la lista, Señor, cuando debería ser lo primero que busquemos en el día, Dios mío.
Perdónanos, Padre Santo, por no darle la importancia ni el valor debido a tu hermosa palabra, Señor. Cuando entendemos que esta palabra es lo que nos va a traer salvación y nos va a transformar nuestras vidas, que va a poner principios, bases y valores en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras vidas, oh Dios. Ayúdame a depender de tu palabra cada día, Señor. Y perdóname, Señor, si es que yo estoy viviendo alejado de ella, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame a ser esa clase de cristiano que tú esperas que yo sea, Señor. Transforma mi vida a través de tu palabra y enséñame, Señor, día a día a valorar este hermoso libro que es tu palabra, la Biblia, la palabra de Dios, oh Dios. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aprovecho, Padre, este momento para orar por todos mis hermanos de la iglesia, Señor. Si alguno de ellos está enfermo, Señor, está pasando por un momento de enfermedad, Padre, en el nombre de Jesucristo, echamos toda enfermedad fuera en el nombre de Jesús de sus cuerpos. Dios mío, porque tú tienes cuidado de nosotros. Tú eres nuestro sanador, Señor, y declaramos nuestra sanidad en el nombre de Jesús. Por tus llagas hemos sido sanados, hemos sido curados, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y por aquellas personas que pueden estar pasando necesidad, Dios mío, suple toda clase de necesidad, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Y que la paz de Jesucristo, la paz de Dios, que tu Santo Espíritu nos provea de paz, de gozo, de amor, de tranquilidad, Señor, de fe, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo, Dios bendito. Amén y amén. Muy bien, mi querido hermano, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por compartir conmigo este momento de deleitarnos en Dios y en su hermosa palabra. Amén. Los amo mucho, los llevo en mi corazón, los llevo en mis oraciones. Y mi deseo es que nosotros vayamos creciendo cada día más hasta llegar a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo muy fuerte aquí para todos ustedes y conmigo será hasta mañana, si Dios así lo permite. Que Dios los bendiga.